¿Cómo les va? Vamos a ver soluciones 3, de lo que sería la consideración normal, normalidad. La normalidad es la consideración que expresa la masa de soluto en equivalentes químicos presentes por litro de solución. ¿Sí? Equivalentes químicos presentes por litro de solución. Así como la molaridad expresa la masa en moles por litro. ¿De acuerdo? Buenísimo. Para hablar de normalidad, primero hay que hablar del concepto de equivalente químico. Por definición, el equivalente químico es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de valencias intercambiadas. O sea, hay que intercambiar 6,023 por 10 a la 23 valencias para tener un equivalente químico. ¿Sí? Yo puse el ejemplo más clásico, ¿ves? Un mol de cloruro de sodio. Para formar un mol de cloruro de sodio yo necesito hacer interactuar un átomo de cloro y un átomo de sodio. Para ello van a intercambiar electrones en la última órbita. Uno que ganó electrones y uno que perdió electrones. Entonces, visto de la forma física, el cloro queda cargado negativamente, valencia 1 negativo, y es atraído por el sodio que tiene carga 1 positiva. Como se atraen las cargas, se unen y forman un electrolito. ¿Mm? Lo que acaban de ver es la disociación eléctrica. ¿Cuántas valencias puse en juego para formar un mol de cloruro de sodio? Un par de valencias. Por lo tanto, en la práctica, yo lo que miro es cuántas valencias puse en juego. Un par de valencias, un equivalente. Dos pares de valencias, dos equivalentes. Esto me permite leer el concepto de la siguiente manera. Un equivalente químico de cloruro de sodio es lo mismo que decir que se intercambia un equivalente de cloro con uno de sodio. Parece medio trabalengua, parece confuso, porque cuando el chico lo lee por primera vez dice, si tengo un equivalente de cloro y tengo uno de sodio, tengo dos equivalentes de cloro de sodio. No, no. Escuchen bien. El par de valencias es como un par de piernas en el ser humano. ¿Cuántas pares de piernas tiene un ser humano? Un par. Pero también podría decir que un ser humano tiene una pierna derecha acompañada de una izquierda. Entonces, un par de piernas que constituye al equivalente químico de la molécula está compuesta por una carga negativa y una carga positiva. Eso es lo que te quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Como concepto básico y fundamental, antes de empezar a hablar hay que tener en cuenta lo siguiente. Los únicos solutos que poseen equivalentes o que aportan equivalentes son los de naturaleza electrolítica, o sea, los electrolitos, que son aquellos solutos que en solución acuosa se disuelven y además se disocian formando iones. De ahí viene el concepto de electrolito. ¿Cuáles son los electrolitos? Los ácidos, las bases y las sales. Y acá ponemos, no es una definición, es casi un machete como para entender, los equivalentes químicos en ácidos. Lo va a determinar el número de hidrogeniones presentes por mol. Siempre hablando de sustancias fuertes, ácidos fuertes. En bases fuertes lo determina el número de grupos oxidrilos. Y en las sales, que es lo que más complica siempre la lectura, lo va a determinar las valencias del metal que forma parte de la sal. Hablamos de equivalentes químicos en ácidos, y aclaro, ácidos fuertes porque los ácidos fuertes son los únicos que pueden liberar o desprenderse de todos sus hidrógenos, porque después van a ver que en ácidos débiles la lectura del equivalente, si bien también depende del número de hidrogeniones, en realidad depende del número de hidrogeniones que se disocian, que no son la totalidad. Por eso vamos a poner en juego acá equivalentes en ácido fuerte. El primer ejemplo que tengo es un mol de ácido clorhídrico. Yo ni siquiera, a ver, yo estoy diciendo una burrada, no debería decirlo, pero puede pasar que yo ni sepa los nombres ni sepa nada de química, pero acá hay algo muy sencillo. Si la molécula tiene hidrógenos en su estructura y el hidrógeno no está acompañado del oxígeno, estoy pensando en un ácido. Por más que no sepa, no le voy a errar, pero bueno, esto es entre nosotros.
tengo un hidrógeno en la molécula, tengo un equivalente, por lo tanto, cada mol de ácido clorhídrico me aporta un equivalente de ácido clorhídrico, que es lo mismo que decir un equivalente de cloro y un equivalente de hidrógeno. Con respecto a la segunda molécula, ácido sulfúrico, tengo dos hidrógenos, por lo tanto, tengo dos equivalentes de ácido sulfúrico o dos equivalentes aportados por los hidrógenos y dos equivalentes aportados por los radicales sulfatos. Y acá lo quise dibujar muy burdamente para nosotros, para entender por qué pongo dos equivalentes de hidrógeno y dibujo un solo hidrógeno, que eso es lo que normalmente confunde, pero si el pibe dice, si tengo dos equivalentes de hidrógeno, el hidrógeno tiene valencia 2. No, no, no. En realidad, ese subíndice 2 que acompaña al hidrógeno me está diciendo que para formar una molécula de este ácido necesito dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tengo que neutralizar las dos cargas negativas del radical sulfato. ¿Ven el azufre? Está unido a cuatro moléculas de oxígeno. Tres neutralizan las cargas positivas por completo y hay dos átomos de oxígeno que comparten una valencia con el sulfato y quedan con una valencia libre, negativa. Por eso el sulfato, azufre, oxígeno 4, queda cargado negativamente, pero en realidad no es que el azufre quede cargado negativamente, sino que es el radical. Esto tiene una característica que a lo mejor Pollo podría explicar mejor químicamente, es que es los radicales, una vez que se forman, en solución, perdón, en solución acuosa, prácticamente no se disuelven, no se disocian más. O sea que vos lo pones en agua, el sulfato queda pegado, por decirlo de esta manera, a los átomos de oxígeno, por lo cual este radical queda cargado negativamente. Por eso hay un intercambio de dos valencias del radical sulfato y dos valencias de los hidrógenos, por eso dos equivalentes de cada mol. Bueno, con respecto a las bases fuertes, que son aquellas que al disociarse liberan sus grupos oxidrilos, todos, me fijo en la cantidad de oxidrilos en la molécula. En el primer ejemplo, por cada mol de hidróxido de sodio hay un oxidrilo, por lo tanto, hay un equivalente de hidróxido de sodio, que es lo mismo que decir un equivalente aportado por el grupo oxidrilo, que siempre tiene carga 1 negativa, y el sodio, que obviamente por descarte no tengo ni siquiera que pensar, carga positiva. En el segundo ejemplo, el hidróxido de calcio, son dos equivalentes de hidróxido de calcio, dos de oxidrilos y dos aportados por el calcio. Para que lo logren entender, lo volví a dibujar. Dos grupos oxidrilos con un átomo de calcio se neutralizan. Necesito dos grupos oxidrilos, por esto pongo en juego dos valencias. No es que el oxidrilo tenga dos valencias. Cada grupo una valencia, por lo tanto necesito dos grupos para neutralizar un calcio. Con respecto a las sales, lo primero que hay que decir es que las sales son el resultado de la reacción química entre un ácido y una base. El ácido y la base reaccionan, ¿tá? El hidrogenión del ácido se une al oxidrilo de la base, forman agua y como consecuencia se forman sales. Bien, aclaremos que acá lo que vemos son sales neutras. ¿Por qué son neutras? Porque si ustedes miran la composición, ninguna de estas tiene ni hidrógenos ni oxidrilos. Siempre, nosotros le decíamos a los chicos que para descartar sí, para confirmar qué sustancia era, nos preguntábamos tipo descarte. Si tiene hidrogeniones en la molécula es un ácido, si tiene oxidrilos en la molécula es una base, si no tiene ni hidrógenos ni oxidrilos, y bueno, será una sal. ¿eh? Esto es muy burdo, pero bueno, muchachos, sirve para entender y por lo tanto lo utilizamos. No se me ocurriría nunca jamás ir a un examen y decir esta burrada, porque es una burrada, pero bueno, todos sabemos que esto nos cuesta un poco y por lo tanto tratamos de aliviar el carro, pero esto es para ayudarlos a pensar, ¿eh? ¿Cuáles son las valencias o cuáles son los metales que determinan el número de equivalentes? Bueno, ahí puse ejemplo.
sodio, potasio, calcio, magnesio. Hay otros metales, pero estos son los más comunes. ¿Estamos de acuerdo? Y estas son las sales clásicas. Cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio. Como verán, el cloro aparece en la mayoría de las sales, pero esto no me va a servir a mí para determinarlo. También el otro machete podría ser, y me fijo en la sal y me fijo en la cantidad de cloro. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el cloro tiene uno negativo. Si tengo un cloro, tengo un equivalente. Si tengo dos cloros, tengo dos equivalentes. Si tuviera 8 cloros, tendría 8 equivalentes por mol. ¿Ah? Si yo tengo en la segunda molécula cloro 2 calcio, tengo dos cloros. Por lo tanto, tengo dos valencias negativas. La pregunta es qué valencia tendrá el calcio. Y dos positivas, no puede ser otra. Por una cuestión de que hay pares de valencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí. Una vez que determinamos el equivalente químico para calcular la normalidad, voy a utilizar una fórmula muy pavota, muy pavota, que es molaridad por el número de equivalentes que aporta la molécula. Para averiguar la normalidad, que es la cantidad de equivalentes que hay por litro, necesito primero averiguar la molaridad y luego multiplicarla por el número de equivalentes químicos que da la molécula al disociar. El primer ejemplo práctico, para que vean cómo se calcula normalidad, se tienen 500 mililitros de una solución formada por hidróxido de calcio 0,3 molar. Me pide que calcule la normalidad y después me pide que calcule los equivalentes de cada especie iónica contenida en la solución. Bueno, vamos despacito. Ya tengo la molaridad, por lo tanto yo sé que ahora voy a convertir mol en equivalente para después calcular la normalidad. Yo sé que por cada mol de hidróxido de calcio hay dos equivalentes. ¿Por qué? Dos equivalentes porque tengo dos grupos de oxidrilo y esto es una base. Una vez que yo ya sé esto, que por cada mol hay dos equivalentes, uso la fórmula. Podría ser una regla de tres simple, pero bueno. Normalidad igual a molaridad por número de equivalente. La molaridad ya me la daba el enunciado, 0,3 m, 0,3 moles por litro. Ya esto no lo vamos a volver a explicar porque ya quedó claro cómo sería molaridad. Por dos, ¿por qué por dos? Porque tengo dos equivalentes. ¿Por qué tengo dos equivalentes? Porque tengo dos grupos oxidrilos en la molécula. ¿Estamos de acuerdo? 0,3 molar por 2 me da un resultado muy pavote, 0,6 que equivalentes por litro, que es lo mismo que decir 0,6 normal. Esa es la concentración normal. Bien, ahora me pide cuántos equivalentes de cada especie iónica. Las especies iónicas son las que intercambian valencia. Cloro, sodio, potasio, magnesio, oxidrilo, hidrógeno. ¿Ah? En este caso tengo dos especies iónicas, el oxidrilo y el calcio, que son los que van a formar parte de la molécula de dióxido de calcio. Bien, yo sé que por cada 1000 mililitros de solución, porque esto lo obtuve, tengo 0,6 equivalente de dióxido de calcio. Me piden en la solución, por lo tanto me piden en 500. En 500 mililitros tengo 0,3 equivalentes. Bien. La respuesta es, tengo 0,3 equivalentes de calcio y 0,3 equivalentes de oxidrilo en 500 mililitros. Se puede leer así porque me pide de cada especie, pero también podría decir que tengo 500 mililitros que contienen 0,3 equivalentes de hidróxido de calcio en conjunto. ¿Está? ¿De acuerdo? Perfecto. Agregamos un concepto nuevo que es el concepto del mini equivalente. El enunciado me dice que tengo 0,2 moles de cloro 2 calcio en 500 mililitros. Lo primero que me pide es la normalidad. Yo ya sé que para averiguar normalidad, primero averiguo molaridad. ¿Tengo la molaridad? No, 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 porque lo que tengo son 0,2 moles en 500, eso es cantidad. Tendría que haber dicho 0,2 m para hacer molaridad. Por lo tanto, debo averiguarla. Si cada 500 mililitros es 0,2 moles, 1000 mililitros es 0,4 moles por litro. Ya tengo la molaridad. Cloro 2 calcio es una sal. En la sal, los equivalentes me lo dan las valencias del metal o la cantidad de cloro. Tengo dos cloros.
o tengo calcio con valencia 2, como quieran. Por lo tanto, son 2 equivalentes por mol. Entonces multiplico 0,4 molar por 2 y me da una normalidad de 0,8 equivalentes por litro o 0,8 normal. Perfecto. Ahora me pide averiguar 1000 equivalentes en la solución, o sea, en 500. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer esto. Cada 1000 mililitros tengo 0,8 equivalentes de cloro 2 calcio. ¿Estamos de acuerdo? Porque es 0,8 normal. En 500, ¿cuánto tengo? La mitad. 0,4 equivalentes de cloro calcio. Bien, ahora lo nuevo. Un equivalente es lo mismo que decir 1000 equivalentes. Esto es como decir que un kilogramo es 1000 gramos, un litro es 1000 mililitros, el prefijo mili. Por lo tanto, si un equivalente me aporta 1000 equivalentes, 0,4 equivalentes, que es lo que está en 500, me va a dar 400.000 equivalentes. Por lo tanto, la respuesta sería 400.000 equivalentes de cloro y 400.000 equivalentes de calcio en 500. O la otra opción, 400.000 equivalentes de cloro 2 calcio en 500 mililitros. Bueno, no queríamos dejar de ver un concepto importantísimo en la fisiología, que es la ley de electroneutralidad. Esto les va a servir para medio interno. ¿Qué te dice la ley de electroneutralidad? Básicamente te lo voy a decir yo con mis palabras, que todas las soluciones que contienen electrolitos son eléctricamente neutras. ¿Cómo si tienen electrolitos? Sí, porque los electrolitos cuando están en solución acuosa se disocian y al disociarse generan una concentración de cationes sueltos o disueltos que es igual a la concentración de aniones. Por lo tanto, hay electroneutralidad. Bien, miren. En el ejemplo hicimos un recipiente, que eso parece una ollita, en la cual pusimos una cucharada que contiene un mol de cloruro de sodio y un mol de cloro de calcio, 2 sales en este caso. Podés poner lo que quieras. Cuando el cloruro de sodio entra en el agua, se disuelve y se disocia. Y al disociarse se separa el cloro por un lado, ahí lo pinté de amarillo, el sodio por el otro lo pinté de azul. Azul y amarillo vertical. Lo mismo hice con el cloro de calcio. Lo coloqué en el agua, se disolvió y se disoció. Por un lado el átomo de calcio, por otro lado las dos partículas o átomos de cloro. Fíjate que se separaron 2 átomos de cloro de un átomo de calcio. Bien. ¿Qué voy a hacer? Abajo lo expresé matemáticamente. Un mol de cloro de sodio aporta un equivalente de cloro y uno de sodio, y un mol de cloro calcio aporta 2 equivalentes de cloro y 2 de calcio. Voy a hacer una especie de balance. Volumen en una columna, en la segunda columna puse el sodio, eso es indistinto. En la segunda columna puse el calcio. Acá lo que me importa es que todos los cationes estén apilados, o sea, todos juntos, o sea, sodio, calcio, para no perderme, no por otra cosa. Y en la última columna puse el cloro. Son los 3 iones que voy a tener disociados en el agua, en la solución acuosa. Bien, cuando hago el balance, pongo del cloruro de sodio, tengo un equivalente de sodio, nada de calcio, 1 de cloro. Después pongo el mol de cloruro de calcio, tengo nada de sodio, 2 equivalentes de calcio, 2 equivalentes de cloro. No tengo más nada para formar, listo. Cierro el balance y sumo. En total, un equivalente de sodio y 2 de calcio me dan 3 equivalentes de cargas positivas, 3 cationes. Y un equivalente de cloro más 2 de cloro aportado por la otra molécula me da un total de 3 cargas negativas, o sea, 3 equivalentes de aniones. Por lo tanto, esto demuestra que la ley de electroneutralidad se cumple. Buenísimo, nos vemos en la próxima clase, soluciones 4 para terminar.